Bien, señores, aquí estamos mojados todavía, pero de pie. Qué pena las dos personas que murieron. El señor de 68 años y la joven. Me dio mucha pena. Por favor, salieron en medio de la situación. Aurilei Esther en Higüey, un palo de luz andando en el motor. Un palo de luz le cayó encima. Y al señor Isidro Quiñones, 68 años, en Nagua. Se subió al techo. Por favor. A toda su familia, un abrazo. Señores, nosotros tenemos un programa hoy especialísimo. Vamos a hablar con el periodista Javier Henao, que ya está esperándonos desde Dajabón, porque él nos envió la semana pasada una serie de videos que como que hubo un poco de no entender bien qué era lo que se estaba mostrando. Yo creo que ya lo tenemos al periodista, ¿verdad? Y tenemos los videos. El video, Henao, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes, Consuelo. ¿Cómo no, Henao? Le agradecemos mucho, le agradezco tanto la colaboración suya con Sol de la Mañana, el mismo viernes, jueves y viernes, y como su colaboración conmigo. Mire una cosa, los videos que usted nos mandó, hay uno de ellos que muestra, por ejemplo, cruzándose los haitianos en la puerta roja, para que la gente entienda. Esa es la puerta que es de Haití. Entonces viene un espacio donde ellos se están tirando, ¿verdad? Un espacio que es tierra de nadie, y viene la puerta blanca, que es la de la República Dominicana. Yo creo que en el primer video, Edwin, que se ve desde una vista aérea, se ven las dos puertas, que es lo que... Mírenla ahí, miren las dos puertas, miren allá Haití, la tierra de nadie, esa parte ahí donde están llegando, y entonces viene... Quítamelo de Plaza Lama un momentito, por favor, si es posible. Miren la puerta dominicana, ya tú entras en territorio. Estaban cruzando, corriendo, desbordando la puerta de Haití, que es la roja. ¿Verdad, Henao, que es así? Efectivamente, Consuelo, a usted y a todo el país es así. Lo que pasa es que se ha querido tergiversar la situación de la frontera por Dajabón, queriendo aprovechar la parte de vulnerabilidad que hay en territorio haitiano. Algunos comunicadores y panelistas que hay en la capital que nunca han venido a Dajabón. Así es. Nunca han venido a Dajabón y quieren hacer puntos de opinión sin siquiera saber qué es lo que pasa verdaderamente en la frontera. Sí. Yo he visto opiniones de periodistas que dicen ser periodistas, que están en la capital, sentados en una silla. Sí, hablando eso mismo. Ya yo iba a decir eso mismo, hablando eso mismo, para no decir lo que es. Mire, este video me lo mandó usted hoy. ¿Eso es de hoy? De ahora. Ese video que le mandé ahí, donde los haitianos están saliendo uno encima del otro y otro tirándose por encima de la puerta. Eso fue ayer. Ayer, ok. La mañana de ayer. Pero hay que aclararle a los dominicanos y a los periodistas que buscan view en las redes y que buscan pernotar que sus programas sean los mejores, que están diciendo la verdad. Están mintiéndole al país. Debido a que esa puerta, por el ustedes ven que, mire, es que los haitianos son así. Ay, Dios mío. Consuelo, los haitianos, por más que tú lo organices, por más que tú le digas que hagan una fila, rompen fila y tal, siempre salen corriendo. Y eso es algo normal. Pero el día de ayer se le rompió un brazo a una de las haitianas porque ellos, por querer entrar uno primero que el otro, el otro le pasa por encima al otro. Entonces, es penoso ver cómo han querido retratar al gobierno de Luis Abinader con esta situación. Muy bien. El gobierno está haciendo sus cosas bien hechas. Señor. Se está trabajando con el muro fronterizo. Muy bien. Henao, no ha habido problemas con el muro de robo, de varilla, que eso no es verdad. Esa información es falsa, Consuelo. Muy bien. Esa información es falsa. Le explico al país, mucho cuidado.
mucho cuidado, porque sabemos que hay manos oscuras. Sí, bien. De oposición que están queriendo hacer un daño al gobierno. Muy bien, es verdad. La frontera por Dajabón, Consuelo, sí, está tranquila. Ok. Aquí no hay problemas. Gracias a Dios. Muy Aquí bien. El mercado fronterizo ayer se dio tranquilo. Los haitianos desafiaron el nublado, la brisa. Ay, los pobres. Para entrar al mercado fronterizo a poder comprar. Oye, desafiaron al ciclón Fiona. Ay, sí, ay, sí. Aún sabiéndolo, porque hay que entrar a Juana Méndez. Sí. Y ver la miseria que hay en Haití. Así mismo es. Mira, Genao, así mismo. No. Ya eso es algo que bueno. Ahora, se hicieron unas marchas que tú nos mandaste también los videos, una marcha en contra de la República Dominicana. Tú nos mandaste esos videos. No, eso no fue en contra de la República Dominicana. ¿Y en contra de quién? Esa marcha que se hizo en la comunidad de Juana Méndez. De Juana Méndez, dime. Esa marcha se hizo el mismo día que los haitianos brincaron la verja de ellos, la puerta de ellos. Ajá. Y no Lo que pasa es que sí. yo también te mandé un video de un haitiano que está diciendo de viva voz que los haitianos volaron despavoridos porque había un grupo de extremistas haitianos que manejan bandas diciéndole que iban a matarlo. Y ese fue el detonante. Ya nos cruzaran las puertas de ellos despavoridos por encima. Eso fue lo que... Sí, pero pero también hay un discurso de un grupo en contra de Luis Abinader y diciéndole cosas al presidente. Esa parte en Juana Méndez. Esa misma marcha, ese mismo día. Exacto. Ellos se pararon frente al consulado dominicano. Exacto, en Juana Méndez, exacto. Y vociferaron muchísimas cosas del gobierno. En contra del gobierno dominicano, así mismo es, del presidente. Pero tú sabes, yo quiero que tú me vuelvas a mandar ese cuando tú puedas, Genao. ¿Tú quieres que te explique el por qué ellos hicieron eso? Adelante. Mira qué pasa, Consuelo. Los haitianos, todo el tiempo, en Haití las cosas no se hacen organizadas. Todo se maneja vía chantaje. Todo se maneja en Haití así. Tú me das lo mío, yo te hago la diligencia, yo te resuelvo así, yo te resuelvo aquí, tú me das tanto, tú me das tanto. Eso es así. ¿Qué es lo que pasa? Que luego de la llegada del cónsul Margarito de León a Juana Méndez, se ha implementado el sistema digital de las visas. Si usted tiene una nacional haitiana que trabaja en su casa, si usted quiere solicitar visa, usted no puede porque usted es dominicana. El mismo haitiano tiene que entrar al portal, registrarse, el portal le da un número digital que usted puede imprimir y automáticamente le pone la fecha y el día que usted debe de ir a entregar su documento para el visado. Ok, qué bien. Entonces, eso es lo que pasa, que antes era por tras manos y dame lo mío y búscame algo. No es solamente eso. Antes iba un solo haitiano, antes. Es verdad, con 500 pasaportes y vaina. Con 2.000 y 3.000 pasaportes. Así mismo, es verdad. Ahora tienes que ir tú. Ojalá. Ahora, ya si un dominicano, para que esté más claro, un dominicano no puede ir a solicitar una visa al consulado dominicano, un haitiano no puede ir, un dominicano no puede ir, porque eso es un asunto de Haití. Claro, muy bien. Pues mira, Genao, vamos a hablar con más calma. Yo te lo agradezco mucho. Mándame el video de Juana Méndez, de la manifestación en Juana Méndez, y vamos a seguir en contacto. Señores, es el periodista que hay que darle todo el apoyo a Javier Genao, que le agradecemos infinitamente todas estas informaciones que nos da desde el mismo Dajabón. Y como él mismo dice, gente que ni ha ido en su vida gris, como tenía una amiga que decía, una amiga mía, Mercedes Ramírez, en mi vida gris. A la frontera, viven hablando
de la frontera y de la... ¿Ok? En su vida han ido a la frontera, ni la conocen. Gracias, Henao. Señores, nosotros vamos a seguir y le vamos a seguir dando informaciones. Rapidito, porque tengo una entrevista que quiero agradecer a la emisora Z, a la Z. Le pedimos permiso a la Z, a donde por cierto trabajamos muchos años, para que nos prestara para este programa una entrevista que se le hizo desde el gobierno de la mañana, al profesor Roberto Casá, quien es el director, ustedes saben, historiador famoso, quien es el director del Archivo General de la Nación. Y Roberto, el gobierno de la mañana de la Z le hizo esa entrevista, yo se la pedí prestada para este programa, a José Luis Mendoza. Sí, a José, dime, que tenemos ya, nada más nos quedan 3 minutos para esto, para esta presentación. Ok, sí. Entonces, excúsenos que estamos coordinando. Entonces, el director de la Z, José Luis Mendoza, muchísimas gracias. Y el gobierno de la mañana, ustedes van a oír a Roberto Casá hablando. Está José Joaquín Puello también, hablando sobre República Dominicana y Haití. No se lo pierdan. Como no se deben perder el discurso de Gustavo Petro en la ONU, Dios te bendiga, Gustavo Petro, y decirles también que ya se aprobó, por si no lo saben, salió hoy, el Ministerio de Trabajo, la resolución, el Comité Nacional de Salarios, de los 10,000 pesos de salario mínimo para el trabajo doméstico. Está en la prensa, en 3 meses debe ponerse en práctica, ¿ok? Entonces ya sale en la prensa de hoy, 3 meses para ponerlo en práctica. Tenemos otros temas, pero no tenemos más tiempo, más que ojalá puedan oír el discurso de Petro, el presidente de Colombia. ¿Qué discurso en la ONU? El presidente Luis Abinader no pudo, debió haber estado también en la ONU, pero por la situación nuestra se quedó. Presidente, un abrazo. Sabemos que usted está muy preocupado con la situación de Fiona, que ya subió como huracán 3 para allá arriba. Gracias a Dios no nos dio tan duro y nos dio duro. Así que vámonos con la entrevista de Roberto Casá, el profesor Roberto Casá, historiador, en el gobierno de la mañana de la emisora Z101. Y gracias a la Z por prestarnos esta entrevista para este programa. No tiene desperdicio. Adelante, adelante, Edwin. Vamos a ver si el profesor Roberto Casá, ya lo tenemos en la línea 11. Profesor Roberto Casá, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy bien, gracias, profesor. Pégese un poco al teléfono, maestro. ¿Perdón? Adelante. Sí, dígame. Profesor, estamos tratando el tema haitiano y le pedíamos, hablábamos con usted y pedimos de usted una exposición, una intervención frente a lo que es el comportamiento del pueblo haitiano frente al pueblo dominicano. Se habla de un volumen muy alto de inversión que tiene que hacer el Estado dominicano todos los años. En lo que va de años, el maestro Santos Ramírez plantea que ya se han gastado más de 10,000 millones de pesos en parturientas en la República Dominicana, ni decir de otras áreas. Adelante, maestro. Bueno, yo lo que puedo decir es que la migración haitiana constituye un problema de primera magnitud para este país, que tiene que ser objeto de resolución, porque el país no puede aceptar un número creciente de inmigrantes
y se requiere como cuestión imperativa regularizar la migración, que implica en primer lugar la salida de los inmigrantes ilegales, es decir, la regularización legalizada de la migración de acuerdo a conveniencias nacionales. Profesor, usted en una ocasión ha planteado que hay un resentimiento histórico de segmentos haitianos hacia el pueblo dominicano. ¿Cuál es su valoración en estos momentos? Bueno, los intelectuales haitianos en su gran mayoría creen que somos los culpables, los dominicanos, de sus desgracias. Me lo han dicho a mí, no es que me lo cuentan, y lo he leído. De manera que ahí tenemos un problema que dificulta cualquier diálogo, cualquier cooperación. Ellos tienen que resolver este problema y aceptar la existencia de dos países, la existencia de que somos un país distinto, y todo esto tiene muchísimas secuelas con una pacificación de parte de ellos de la historia, donde se concluye que este país no tiene derecho a la existencia. Para ellos la presencia de los dominicanos, la existencia de los dominicanos constituye un elemento ilegítimo, y desde luego se ha hecho sentido común para la generalidad de los haitianos que la frontera no existe, que esto no es un país, y que ellos son los verdaderos dueños de toda la isla, de esta tierra. Nosotros los dominicanos somos vistos como intrusos. Eso se enseña en los manuales de historia de Haití, se generaliza a través de diversos medios, hay una visión popularizada, y desde luego este país tiene que defenderse frente a iniciativas de este tipo. Profesor Roberto Casá, el profesor José Joaquín Puello, que está en cabina con nosotros, acaba de plantear que el primer desafío que tiene el pueblo dominicano en estos momentos es un problema de seguridad nacional frente a esa actitud del pueblo haitiano. Pero vamos a escuchar que sea el profesor José Joaquín Puello quien formule su inquietud. Adelante, profesor José Joaquín Puello Herrera. Bueno, la verdad que es un honor que Roberto... Un orgullo para todos nosotros y para el pueblo dominicano tener al maestro Roberto Casá, que honra el Archivo Nacional de la Nación como director y honra al pueblo dominicano. Sí, bueno, la verdad que es, como te digo, es un privilegio tener en esta mañana, Roberto, un hombre que ha dado tanto por esta nación, no solamente desde el punto de vista intelectual, también a cambio de sacrificios personales. Así que es. Todos conocemos muy bien. Roberto, la verdad que desde aquí un fuerte abrazo y todos nosotros de alguna manera te consideramos no solamente un ícono de la nacionalidad, te consideramos un referente nacional en materia de ética y en materia de moral. Amén de sus atributos académicos. Simplemente decir, Roberto, que yo tuve en una ocasión una intervención con el expresidente García Preval. Estaba en su casa privada, en su apartamento, junto con Juan Marichal y con Bienvenido Solano, un federado de boxeo. Y en un momento determinado, el presidente García Preval me preguntó por mi nombre y me dijo que si yo me llamaba José Joaquín Puello. Yo le dije que sí. Y él inmediatamente saltó del asiento donde estaba y me preguntó que si yo era familia o relacionado con el general José Joaquín Puello de la batalla de la Estrelleta y el vicepresidente de la primera junta gubernativa, 2 días después del 27 de febrero. Muy orgullosamente yo le dije que sí, y lo que menos me imaginaba yo, Roberto, fue la respuesta del presidente García Preval. Inmediatamente él me dijo que mi pariente, me lo dijo en español, que mi pariente estaba considerado en la historia haitiana como uno de los grandes asesinos del pueblo haitiano. Los materos de nuestro compañero de las matas de Farfán y de San Juan, sabemos que, y tú lo sabes, Roberto, que en la batalla de la Estrelleta fue una batalla, tú lo sabes mejor que yo, difícil. A las 11 de la mañana ya habíamos vencido a los haitianos, y en esa época nuestros generales
decapitaban a los oficiales. Bueno, era una batalla. Bueno, la guerra. La guerra. Y yo le contesté, Roberto, al presidente García Preval, yo le dije, como usted habla español muy bien, presidente, le voy a decir lo siguiente, usted conoce el dicho castellano de que culpa del tiempo fue y no de España, queriéndole decir que en la guerra a veces casi todo se permite. Bueno, pues él se paró de la silla y prácticamente nos expulsó de su casa, Juan Marichal y Bienvenido Solano. Nosotros muy prestos nos fuimos al aeropuerto, andamos en un helicóptero de la Fuerza Aérea y entonces regresamos inmediatamente aquí a Santo Domingo. Y ahí noté, Roberto, lo que tú estás diciendo. Hay un odio histórico, resentimiento, hay un resentimiento, hay una rencilla que ellos no han podido superar y es una lástima, Roberto, porque la verdad tú lo sabes mejor que yo, que eres historiador. Haití fue un referente, la primera nación que se independiza, la primera nación negra, pero después todo lo que vino, con que se hicieron reyes, inclusive se llegaron a poner nombre de Faustino I, etcétera, etcétera, y todo lo que pasó luego con ese país. Entonces tú tienes toda la razón de que ese es un valladar que nosotros tenemos con ellos. Y termino con esto. Yo tengo buenos amigos, Roberto, en Haití, muy buenos amigos. Puedo hasta mencionar los nombres, gente de muy alto nivel académico y sobre todo en el ámbito médico. Y en la intimidad, ellos me dicen lo mismo. Es que nosotros creemos que la isla nos pertenece. Obviamente los académicos muy altos lo dicen, ¿verdad? Con cierta elegancia, pero muy internamente ellos se sienten que son los dueños de la isla. Y ese es un valladar difícil de uno poder saltar. De todas maneras, me encantaría que Roberto comentara un poco sobre eso. Sí. Profesor Roberto Casá, la intervención del profesor José Joaquín Puello Herrera, antes que usted, insiste, y ahora usted lo reafirma, y también él, que la principal amenaza que tiene la República Dominicana en estos momentos no es el COVID, no es el aspecto del medio ambiente que tenemos que proteger, que es la seguridad y la integridad territorial de la República Dominicana. ¿Cuál es la opinión del maestro, del historiador, del intelectual frente a lo que son esa cantidad de pandillas armadas en Haití, donde no hay un mando, no hay un control, no hay un orden, no hay una jerarquización, ni siquiera en las mismas pandillas? Ante todo, me alegro de que José Joaquín, con su experiencia, corrobore esta percepción que para muchas personas, especialmente de la llamada izquierda de este país, puede significar una visión racista. No hay nada de eso. Y yo tengo varias experiencias que puedo narrar. Una de ellas está incluso grabada, porque fue grabada en una entrevista que me hizo el principal periodista de Haití, Jean Dominique, donde me dijo directamente que los dominicanos somos los causantes de las desgracias haitianas. Yo, por supuesto, lo rebatí. Me encontré rato después con un dominicano en la calle y me dijo que en Haití no se podía hablar de esa manera y me urgió a abandonar el territorio haitiano. De manera que es muy difícil el diálogo, es una gran desgracia, y ante esto tenemos que defendernos como país. El problema no está, doctor, en relación a la existencia de pandillas. Desde luego es un problema porque esas pandillas ya existen en este país. La frontera es porosa, la frontera está abierta y está sujeta a los procedimientos de la corrupción. Y bueno, el problema es mucho más amplio. Es una migración irregular y creciente apoyada por organismos internacionales. El Estado Dominicano tiene que tomar posición y tiene que parar esa migración, regularizarla y expulsar a los ilegales, y que los residentes haitianos estén amparados en condiciones de legalidad jurídica, que además les conviene a ellos y les conviene a este país desde todo punto de vista. De manera que sí, estoy de acuerdo
que Haití constituye hoy día una amenaza a la supervivencia de la nación dominicana es real. Lo veo en esos términos incluso dramáticos que pueden ser vistos en principio como exagerados, pero es que hay un proceso migratorio realmente ya alarmante que puede dar lugar a gravísimos problemas étnicos y de confrontación nacional. Desde luego también esto se acrecienta por el hecho de que las potencias y a veces no potencias toman un partido vicioso en contra de la República Dominicana como supuesto país racista. Tenemos ya el San Benito de racista, lo cual es una aberración. Perfecto. Si comparamos la posición racial de los dominicanos y la visión de los dominicanos en relación, por ejemplo, a la que rige en los Estados Unidos, un país pautado por el odio y por el odio racial en primer lugar. De manera que no hay punto posible de comparación. Los dominicanos tenemos nuestra idiosincrasia, yo no digo que sea la mejor, pero es nuestro problema resolverla. Y en consecuencia, este país tiene que defenderse, tiene que regularizarse y tomar posiciones muy claras en relación al problema. Nosotros no podemos incidir en Haití. Si hay un país que no puede hacer nada por Haití, es este. Cuando yo digo nada es inmiscuirnos en los asuntos internos haitianos. Ojalá pudiéramos ayudar, ojalá los haitianos se dejaran ayudar, pero me consta que es sumamente difícil la ayuda internacional a Haití, que es imperativa. ¿Cuál es la solución? No la sé. Está en manos de las potencias. Debería estar en manos del pueblo haitiano, pero hasta ahora se ha visto un deterioro creciente de la capacidad de gestión de la élite dirigente haitiana. El despropósito del presidente Preval hacia el doctor Puello es una muestra de esta situación. Y en consecuencia, bueno, pues sí, Haití es una amenaza, por desgracia, y es la pura verdad. Y desde luego este país tiene que defenderse. ¿Cómo? En primer lugar, mediante la erradicación de los procedimientos de corrupción que alientan, permiten y amplían la migración. La migración no es espontánea, la migración es dirigida y controlada por redes de corrupción que involucran a militares, empresarios, políticos y otras figuras. De manera que el Estado Dominicano tiene que tomar posición frente a esto y erradicar esta práctica nociva. Profesor Roberto Casá, el profesor José Joaquín Puello quiere formularle una inquietud adicional, y el profesor Jorge Chaín Herrera, su gran amigo, de igual manera. Vamos a escuchar la inquietud del profesor José Joaquín Puello y la del profesor Jorge Chaín para que usted las responda a las dos. Adelante, profesor José Joaquín Puello. Gracias, Roberto, por tu exposición. La pregunta es la siguiente, Roberto. ¿Se pudiera decir que la tragedia haitiana comenzó cuando Francia retiró todo su apoyo desde el punto de vista económico, social, político, de educación a Haití? ¿Se pudiera decir que el primer culpable de la situación de Haití, además de ellos mismos, fue la Francia en el pasado? ¿Se pudiera decir eso? Yo pienso que sí, por una circunstancia que fue la exigencia de Francia de una indemnización para reconocer la independencia haitiana por 150 millones de francos que se impuso al pueblo haitiano, y los gobernantes haitianos cometieron el error tremendo de haberlo aceptado en 1825. Eso deterioró las finanzas haitianas. Haití tuvo que desenvolverse en condiciones financieras muy precarias. Ahora, yo quiero decir, eso agravó, pero no es la causa eficiente del deterioro creciente de la vida de los haitianos. Yo creo que eso se encuentra en las características de la propia clase dominante haitiana. Tú hacías alusión, José Joaquín, a que los gobernantes haitianos adoptaron una fisonomía monárquica, por lo menos una parte de ellos, en varias ocasiones. Tuvo tres soberanos monárquicos el gobierno haitiano,
Y esto no era más que una manifestación de una incapacidad de gestión de un orden independiente en forma eficiente. Yo creo que hay que ver también en esa ruptura entre pueblo y Estado, en el caso de Haití, una de las causas fundamentales de una nación que no ha podido desarrollarse mínimamente en condiciones de independencia. Profesor, vamos a escuchar, gracias por esa respuesta que compartimos. Vamos a escuchar la pregunta, la inquietud que tiene el profesor Jorge Chaín Herrera. Adelante, profesor Jorge Chaín Herrera. Levante el micrófono. Muchas gracias. Mi saludo, profesor, mi cariño, mi respeto, mi admiración de siempre. Muchas gracias. Coincido tanto con lo que ustedes dicen, porque la razón se le está dando las declaraciones de este individuo que Secundino Palacio no ha querido mencionar para no darle publicidad, que lo que está haciendo es acrecentando ese odio, generando más odio, provocando. Entonces yo me atrevo a postular, profesor, y quiero oír su reacción. Los organismos internacionales, las grandes potencias, da la impresión de que no están haciendo nada ni quieren hacer nada. Ya hubo una intervención fallida reciente en la República de Haití, que nosotros la vivimos y vimos las consecuencias. Se anuncia el BID construirá 2 hospitales para Haití en la frontera, pero eso no es la solución, evidentemente. Eso a mí por lo menos no me alegra, ni me da ningún tipo de esperanza. Entonces Pero ellos rechazaron la vacuna que le íbamos a dar desde la República Dominicana en el caso del COVID. Claro, porque ese no es el problema. El problema fundamental aquí se ha esbozado. Hay un problema en la idiosincrasia, en la cultura haitiana, que nos está afectando a nosotros. Da la impresión de que el problema está tocando fondo. Entonces yo pienso que a lo que se está apostando es a desesperar al pueblo dominicano, a lograr que este pueblo, de una manera u otra, ante una provocación, no solamente ya de bandas y de acciones incontrolables de masas que puedan ocurrir en la frontera, nos obliguen a una acción. Y que esa acción, de una manera u otra, traiga una gran tragedia. Ojalá no ocurra así. Y le dé quizás una razón para intervenir a esos organismos internacionales que lo que quieren es que la solución que ellos le ven a este problema sea la que prime. Entonces, la impresión que a mí me da es que quieren desesperarnos, profesor. Quieren desesperarnos y quieren lograr que República Dominicana actúe en contra de acciones locales que se están generando y que tienen voceros ya en las redes. No sé qué usted piensa. Adelante, profesor. No descarto, profesor, todo lo que usted dice. Ahora lo focalizo en lo siguiente. Hasta ahora lo que yo entiendo es que los organismos internacionales y algunas de las potencias lo que pretenden es que República Dominicana se haga receptora indiscriminada de una migración haitiana sin control. Correcto. Y de eso hay pruebas documentales. Yo les puedo mandar ahora mismo, si me dan una dirección de internet, de WhatsApp, lo que sea, un documento de aprobado en la anterior gestión de gobierno por el Instituto de Migraciones, donde se planteó un plan de contingencia de recepción en este país de una migración haitiana descontrolada. De manera que el gran problema es que quieren imponernos una migración masiva haitiana como válvula de escape para solución transitoria, porque no es una solución de la tragedia de Haití. La tragedia de Haití no se va a solucionar con migración dominicana, aunque crucen 4 o 5 millones, porque hay más de 5 millones de haitianos pasando hambre crónica. Es una tragedia humanitaria tremenda, de la cual se tiene que hacer cargo la comunidad internacional, el conjunto de países de las Naciones Unidas, no Estados Unidos, no Francia, no Canadá, el conjunto. En ese sentido, los planteamientos del presidente Abinader son correctos. Las potencias, la comunidad internacional tiene que hacerse cargo de una forma
de aliviar y de resolver en el largo plazo, contribuir a resolver en el largo plazo la tragedia terrible que vive el pueblo haitiano, donde más de la mitad de la población está pasando hambre crónica. Profesor Roberto Casá, sus aportes son de gran valor, pero llegó aquí a cabina el director de la Z, José Luis Mendoza y Cervantes, que es azuano, profesor, y tiene una inquietud que plantearle. Adelante, José Luis. Aprovechar la presencia del profesor Casá, que disfruto mucho sus consideraciones, en cualquier forma, escritas u orales, no importa. Profesor Casá, hay un aspecto que yo no sé si se toca poco en la historia seglar por un tema de corrección política, no lo sé, pero cada independencia, cada proceso de independencia de cada nación encarna matices, y el proceso de independencia de Haití tiene una particularidad que no lo tienen otros tantos de América. Mucha gente celebra, y está bien, que Haití sea la primera república negra, que sea la rebelión de esclavos, que fueron por cierto 4 rebeliones, 3 de ellas más grandes, exitosas, todo eso está bien. Ahora, es una guerra económica, es una guerra que destruye el aparato productivo colonial en vez de reafirmarlo para la independencia. Esa es una diferencia con el resto de América. El aparato agrícola, por ejemplo, que había en América del Norte, se quedó siendo parte de la economía de las 13 colonias independientes. El aparato atero, ganadero, preindustrial incluso, que había en algunos lugares del mundo, se queda siendo posterior a las independencias, como la apuesta económica de esas naciones que surgían. Haití destruye más de 200, la independencia haitiana, digámoslo de esa manera, la revolución, destroza haciendas e ingenios que no se reconstruyeron, todo lo contrario. A partir de ahí surge un fenómeno curioso. Haití, al hacer desaparecer la esclavitud, lo cual es muy bueno, lo cual es loable, tiene una problemática. Y esa problemática se ve en la división norte-sur. Petión en el norte restablece el trabajo, la servidumbre, restablece un trabajo no necesariamente remunerado, y el café le permite tener una prosperidad que el sur no tuvo, con Petión, que era pobre. Por eso cuando muere Henry I, hablando de reyes, en de Citadela había un tesoro de 3 millones de francos cuando entran, acceden las tropas del sur. Haití tiene en su independencia una guerra racial, por eso su constitución impide que blancos tengan puestos públicos. Haití tiene una guerra cultural, económica y racial en su independencia, la cual también hay que decirlo, debía tener efectos devastadores en lo que viniera después. Entonces hay un pecado original también. Su opinión sobre ese tema, profesor. Bueno, efectivamente, como usted bien dice, el proceso de independencia haitiana implicó la destrucción de los fundamentos económicos de la economía colonial. Quedaron muy pocos, y los que quedaron fueron usufructuados de una manera muy poco productiva por los sectores dirigentes haitianos. Es lo que usted dice a propósito de la Citadel, del rey Henry I, Henri Christophe, el general compañero de Toussaint Louverture, que se dedicó a hacer palacios por todo el reino, a base de que del trabajo forzado de los trabajadores en el sentido de que destruyó la esclavitud, no tuvo una visión capaz de fundar un Estado viable desde el punto de vista del progreso económico, y Haití entró en un proceso creciente de deterioro. La miseria haitiana no es de ahora, se acompañó desde el inicio de la Constitución como Estado. Ahora es cierto, para el haitiano común, la liberación de la esclavitud, todavía en ese momento la mayor parte de la población había nacido en África, en el momento de la ruptura con Francia, significó una liberación, no hay duda, pero faltó la capacidad dirigente para encaminar la fundamentación de un país viable desde el punto de vista de las nociones del progreso del mundo occidental. Eso falló y está en la raíz, en ellos mismos, como usted bien dice, de la miseria actual, el desastre humanitario que vive Haití. Así piensa Ramón Alburquerque.